La idea del buen vivir comienza a ser discutida en diversos escenarios en los Estados Unidos y aquí en San Francisco, en las universidades de Stanford, en las universidades de Berkeley, el tema de la felicidad se convierte en uno de los más importantes, no solo dentro del mundo académico, sino del mundo político y sobre todo del ciudadano. San Francisco para muchos es una de las ciudades más hermosas de los Estados Unidos. Es también el centro mundial de las inversiones para nuevos emprendimientos. La bandera ecuatoriana nos recibió como un gesto de cortesía del municipio donde Mark Chandler, director de Comercio Exterior y Proyectos Emblemáticos, nos informó que más del 50% de todas las inversiones para nuevos emprendimientos que se realiza en los Estados Unidos se las hace precisamente aquí, en el área de la Bahía. So you have a financial sector here that does not exist anywhere else in the world. You know, the Bay Area is about 2 to 3% of the population of the United States. Every year we get around 40% of all venture capital that's invested in the United States is invested here. Jóvenes del mundo entero llegan a estudiar o a proponer sus revolucionarias ideas en el campo de la tecnología. San Francisco se precia de ser una de las ciudades más verdes, con mayor diversidad y éxito económico en los Estados Unidos. Acoge a inmigrantes de todas partes, sin discriminación alguna, y da a los llamados ilegales los mismos derechos que a todos sus ciudadanos. ¿Y cuál es su secreto? La calidad de vida. What we talk about here is quality of life. Often you will see these measures and these reports similar to, you say, we're called the greenest city in the United States on the best cities to live in by various things, and who knows how they measure those things. But we often are rated at the top, and frankly, one of the reasons for our economic success right now is people want to live here. So I'd say, you know, the things that we really take great pride in as a city and say, why are we successful, even though we have a lot of challenges like every other city, are number one, our diversity and our welcoming of diversity, that we don't really care where you're from or who you are or what your lifestyle is or your sexual choice or your life, you know, these kinds of things, your color. We don't care about that. And we everybody's welcome. And basically we treat everybody as a citizen or as a San Franciscan from day one, whether even if you're legal or illegal. We were the first city in the United States to issue a city, how do I say this, ID card, for example, to anybody who lived in San Francisco. Doesn't sound like a big deal, right? I don't have one, I don't need one, but if you were an illegal immigrant here, you get this card, and all at once your kids can go to school, you can go to the hospital. The banks will recognize us because we work with the banks, so you can run a bank account. With a bank account, you can start to do business. Se ha trabajado mucho para combatir la contaminación. Hoy, San Francisco está orgullosa de las grandes mejoras ambientales de la ciudad. There's a lot of effort on air and water and recycling and garbage, all these things that affect your environment, so that we have, yes, probably one of the most pristine urban environments in the United States. It wasn't like this 50 years ago. It wasn't like that. No, it wasn't terrible, but it wasn't nice. I mean, when I was a kid, you couldn't swim in San Francisco Bay, and you didn't eat any fish out of San Francisco Bay. It's too dangerous. Now you can fish out there, no problem. And the air was much more polluted in the past than it is now. Cambiar la cultura y los hábitos toma una generación completa. Se debe comenzar con los niños. Big key to that was probably what you're doing in your country is it's not a short-term thing, it's a long-term program, and the best thing you can do is get to the kids. So we've done tremendous amounts of work in educating our kids about recycling, composting, solid waste. And it's just, this has been going on for 15, 20 years. So if your kids recycle, then the parents recycle. And as the kids get up, it just becomes a lifestyle. En la misma bahía de San Francisco, hacia el norte del Valle de Silicon, una de las zonas con mayor concentración de corporaciones tecnológicas en el planeta, se encuentra la mundialmente conocida Universidad de Stanford. Esta universidad ha sido calificada entre las 5 mejores del mundo y sus principales escuelas son de medicina, ingeniería, ciencias de la tierra, derecho y otras. Aquí encontramos al Instituto Hasso-Platter, la Escuela D,
donde se dan clases a alumnos de múltiples carreras, utilizando el proceso de diseño del pensamiento que se enfoca en crear y experimentar para aprender y mejorar. El Instituto de Diseño, conocido como la Escuela D, es un lugar muy especial, tal vez el lugar más popular de toda la universidad, porque aquí se diseñan no solo objetos, no solo cosas, se diseñan ideas, se diseñan procesos. Es una especie de filosofía del pensamiento. ¿Cómo funciona? El método de enseñanza en el laboratorio D es totalmente diferente a lo tradicional. Y un ejemplo es que uno de sus estudiantes empieza con una tarea muy básica de repensar el consumo de los fideos. Y al final de todo su programa o de su tiempo en el laboratorio D, diseña una aplicación para leer las noticias en el internet. Fue tan exitosa que la compañía LinkedIn lo compra por 90 millones, la aplicación. Mira, lo interesante aquí es que no solamente se diseñan objetos, sino que se diseñan proyectos de desarrollo social, como por ejemplo para acabar con la desnutrición infantil o para ayudar con la falta de electricidad en países en desarrollo. El ambiente es muy flexible, muy informal, no tenemos horarios, tenemos una sala de descanso como la que está en la parte de atrás. La persona que se siente cansada puede ir a descansar. El fin de estas salas son aclarar las ideas, aclarar los pensamientos de las personas. Aquí el trabajo es muy informal. Todas las ideas se plasman en papeles. En la mayoría de las paredes y pizarrones verán estos papeles con las ideas. Se practica además el mindfulness, que esto quiere decir en español un estado de conciencia. Es decir, nos va a poder ayudar a la concentración y poder alcanzar buenos resultados. No hay individualismos por ver quién es el mejor estudiante, quién saca, no hay una competencia para ver quién saca las mejores notas. Los productos que se hacen aquí son el producto de la colaboración de todos los estudiantes y son muy variados. Los profesores trabajan con estudiantes en todas las carreras de la universidad. Nos recibió la profesora Tania Anasí para compartir con nosotros este sistema que está revolucionando los centros de educación. The D-School is an interdisciplinary institute where students come from all over the university to take classes here based on a certain topic, but teaching them the design thinking process, which is about mindsets, about how to work collaboratively and creatively, and also a process to help them problem solve, which focuses on the human element. So focuses on the user first as a tool for innovation. Una sala con grandes y cómodos sofás rojos con ruedas es un buen ejemplo de este revolucionario sistema de estructura del pensamiento, de enseñanza lúdica, para jugar mientras se aprende. And you'll see that when you walk into the teaching space, it's always in the same configuration. There are 4 couches in a square in the middle. Almost never do we use the classroom in this configuration. It's just the reset. So the idea is everything's on wheels or liftable, like the chairs, so that every time someone teaches here, they have to be intentional about setting the space. So we did that on purpose. It takes more time, but it requires the teaching team to say, oh, actually today is going to be very quiet and calm, so I just want them in the back. Una destacada científica y física de Stanford es la doctora Helen Quinn, considerada una mujer innovadora del siglo XXI. Ha sido Prometeo en el Ecuador y una activa participante en la Escuela del Diseño D. Been working to help teachers think differently. So when I was at Stanford, I led a project called the Stanford K-12 Initiative. And this is the interplay with the design school. One of the projects which I funded was a group working with schools around design thinking. And I could see that this is a very valuable thing for 8-year-olds as well as for undergraduate students in universities. And so this is also part of what I push in thinking about science education. It's not about learning facts. It's about learning to do and learning to think and learning to engage with problems and to solve problems. Sobre la propuesta del buen vivir, la doctora Quinn considera algo muy interesante, pero complejo y difícil en su aplicación. I think I understand the idea of buen vivir. What is important to the country is that all citizens, no matter their income, their background, their ethnic group or whatever, should participate fully in the life of the country and should have the option to live as they wish to live.
And that is a very strong and powerful message. I think it's a very difficult message to achieve. Es aquí donde se están haciendo los más asombrosos avances en la evolución de la humanidad en esta era moderna, pero no solo en ciencia y tecnología, también lo que sucede dentro de nosotros. Es aquí donde se están haciendo los más asombrosos avances en la evolución de la humanidad en esta era moderna, pero no solo en ciencia y tecnología, también lo que sucede dentro de nosotros. Es en esta universidad, la de Stanford, donde el neurocirujano James Doty dirige el Centro de Investigación y Educación sobre la Compasión y el Altruismo en la Facultad de Medicina. Con la más avanzada tecnología en neurociencia, valora cómo el entrenamiento en compasión es determinante para el sistema inmunológico y otros indicadores de la salud. La mayoría de las enfermedades que se producen en esta sociedad moderna es debido al estrés, nos dijo el doctor Doty, y es debido a que no vivimos el presente, el aquí y el ahora, y los miedos del futuro y las culpas del pasado nos atormentan y nos producen el estrés. In modern society, where you have all this anxiety about what you should have done or the opportunities you might have had or what's going to happen or whether you're going to have a job, it creates all of these things in your head. And if you don't perform up to this artificial metric, then you start beating yourself up. And what happens is that as a result, you are responding to this dialogue and you're not being present. And when you have a dialogue going on in your head, which is negative, like many things, you have an emotional response to it. You know, if you're screamed at, if you're told you're bad, if you're told you're not good enough, this affects your emotional state. It affects your peripheral physiology. Pero, ¿cómo solucionamos este problema? Este reconocido científico de Stanford nos dice que se necesitan 3 cosas, solo 3, para solucionar el 80% de las enfermedades del mundo entero. 3 cosas, pongan atención. If the things that will get rid of 80% of disease that afflict humans are 3 things: exercise, moderation in terms of diet, and meditation. Este centro científico propone una meditación basada en la compasión, pero entendido compasión como el hecho de solucionar el sufrimiento de los demás. Eso nos da la paz interior. Compassion is not pity. Compassion, when we use it scientifically, means a desire to alleviate the suffering of another. That's it. El doctor Doty ha desarrollado este sencillo denario con 10 cuentas que es básico para la meditación de este centro de compasión. Actually, what I do is I take 10 letters of the alphabet, okay? And this is how I have a practice. And I go through each of these letters with intention. And this is based on my own experience. So I start with C, which is compassion for self and others. D, recognizing the dignity of every person. E, practicing equanimity. F, practicing forgiveness. G, having gratitude. H, having humility. I, having integrity or personal values. J, justice or social justice, our responsibility as humans.
to those who are vulnerable. K is kindness, which is the active component of compassion, all contained by L, which is love. So it's kind of love is... That's it. And so I go through that every day, multiple days, with intention. And doing that changes your brain. Hay una explicación para entender cómo es que la meditación que propone el neurocirujano, el doctor Doty, cambia nuestro cerebro y mejora nuestra salud y cura las enfermedades. The work that I do is fundamentally taking control of your peripheral nervous system, down-regulating your sympathetic nervous system, and up-regulating your parasympathetic nervous system. With exercises. With mental exercises. No medicine. No medicine at all. In fact, I give a lecture that says, if I could give you a pill that the ingredients are readily available, there are no side effects, it's nutritious in the sense it's wholly organic, if you will, and it costs essentially nothing to make, and it has these profound side effects in terms of decreasing your blood pressure, lowering your heart rate, making you feel good, letting you sleep, increasing your life. And how much would that pill be worth? I mean, if you had a pharmaceutical company, what would they pay to have that pill? It's, right? And then if I said, I have that pill today, but the only thing it requires is that you sit in contemplative introspection for 15 minutes after you take the pill, and we guarantee it works. You just have to have the 15 minutes. And then if you have the 15 minutes, then you don't need the pill. El doctor Doty nos dijo que él apoya el profundo significado que tiene el buen vivir que propone Ecuador. Actually, I'm quite impressed. You're implementing, frankly, the type of behaviors that ultimately are going to save our species, period. I mean, it's that simple. This illusion or delusion that conspicuous consumption is going to make an individual healthier or happier, or it's just that. And ultimately, what makes people healthy and happy is to be okay in their inner life. And then that will translate to how they react in their outer life. Un neurocirujano de reconocimiento mundial, dirigiendo el Centro de Compasión y Altruismo en la Universidad de Stanford. ¿Qué está pasando en el mundo? Tal vez es el comienzo ya de una nueva era, de una nueva época, de una nueva civilización, una nueva forma de vivir. Invitamos a gente de pensar como campesinos, porque al fin el planeta es una gran hacienda que nos da todo lo que necesitamos. La Universidad de California en Berkeley, en las afueras de San Francisco, es la número 1 de las universidades públicas de los Estados Unidos y una de las más reconocidas a nivel mundial. Aquí funciona desde hace 12 años el Centro de Ciencias del Bien Común, que está a la vanguardia de un movimiento científico que va creciendo en el mundo entero, dedicado a explorar las raíces de la felicidad, de la solidaridad, es decir, la ciencia de una vida plena, de un buen vivir. Su director y fundador, PhD en psicología, es Dacher Keltner. Él nos manifestó que está comprobado que la verdadera felicidad se logra al cambiar el actual modelo de vida basado en tener por uno basado en el ser, no en el dinero, sino en una forma de vivir más amable y más armónica. What we're finding is, being out in nature, being around big trees, makes people generous, makes people less worried about money, something Lynn knows a lot about, makes people help strangers, and that it actually improves health, your physical health, the cells in your body.
Para el doctor Keltner, sería muy interesante que la Universidad de Berkeley trabaje con la Secretaría del Buen Vivir. And with the Greater Good Science Center, and we really should partner with you, we started 12 years ago with some people who went to Berkeley and had lost their daughter early in life and wanted to bring peace to the world. And they were like, how do we do this? And what we decided to do was to take the science of cooperation, compassion, beauty, altruism, gratitude, mindfulness, Zen meditation, contemplation, take all the new science, happiness, mind-watering, which Matt studied, and we wanted to first create a magazine that did really well, and then we created our website, greatergood.berkeley.edu, which is free, and it's probably the most widely read website on happiness. We have 1 million people a year reading it, and they're educators, policymakers, healthcare providers. El doctor Keltner también nos habló del trabajo que realiza su laboratorio, el cual coincide con la propuesta del buen vivir. We all work hard on understanding these parts of our nervous system and that help us with buen vivir, which help us connect and form communities. And that is right at the heart of what we do. Este encuentro fue uno de los más importantes en el área de San Francisco, por el prestigio que tiene el doctor Keltner y los científicos que lo acompañan. Él cree, al igual que otros distinguidos científicos, que la propuesta del buen vivir y centros que trabajan en estos temas, como del bienestar, la felicidad y la solidaridad, deberían existir en otros países, en otras partes del mundo. One of the things that's really exciting to hear you talk about it, Freddie, is I think we need centers of the 21st century happiness in other countries than the United States. ¿Cómo se mide el estado del planeta? Hay muchas fórmulas, pero una de las más prestigiosas es la llamada huella ecológica. Mathis Wackernacher es su director, su creador. Este suizo ha trabajado muchos años para demostrar que estamos consumiendo mucho más de lo que el planeta puede proveernos. Nos hemos pasado de límite y lo compara con una hacienda. Nos estamos comiendo no solo lo que puede producir un planeta, sino actualmente ya 1,5 planetas. Y así no se puede seguir. Invitamos a gente de pensar como campesinos, porque al fin el planeta es una gran hacienda que nos da todo lo que necesitamos. Pero la pregunta es si la hacienda es suficientemente grande para producir todo lo que queremos y por toda la gula que tenemos. Entonces lo que hacemos es ofrecer una contabilidad. Contabilidad con dinero nos dice qué tanto estamos ganando, qué tanto estamos gastando. Si estamos gastando demasiado, nos vamos hacia la bancarrota. Lo mismo o aún más importante con recursos. Necesitamos la contabilidad que hace la ecológica. ¿Qué tanto tenemos en términos de recursos? Eso es la biocapacidad, nuestra hacienda. ¿Qué tanto tenemos como país, como mundo, como región? ¿Y qué tanto estamos utilizando como para nosotros que llamamos la huella ecológica? Si estamos utilizando más de lo que tenemos, se está bajando nuestro bien ecológico, estamos disminuyendo nuestras posibilidades para el futuro y eso estamos haciendo ahora. Entonces nos ofrecemos una contabilidad para ver exactamente qué tenemos, qué estamos utilizando para así evitar la bancarrota ecológica. Sobre la gravedad del cambio climático en la actualidad, nos cuenta que... No es una pregunta de varios, de cuál es el problema más difícil. Son los problemas que todos vienen al mismo tiempo. Cambio climático, crecimiento demográfico, uso de energía, falta de agua, todo es el síntoma del mismo problema, ¿no? Pero en lo que vemos en California ahora, hay una sequía bastante grave. Si es parte del cambio climático o no, es difícil saber exactamente, pero
la probabilidad es bastante alta que sí es parte del cambio climático. Y ahora se ve en la situación de agricultura que no hay suficiente agua para realmente producir lo que producimos antes. Es un problema. Steve Goldfinger es un doctor en psicología experimental, miembro de la organización del Directorio Mundial de la Huella Ecológica, y él nos explica con un río cómo hemos cambiado los seres humanos, cómo antes lo protegíamos, pero por qué con el sistema y el modelo de vida que tenemos ahora, todo lo estamos destruyendo. But I think ultimately, at the core of it, is really an illusion that we've kind of developed that we're separate from nature. Because in many ways, the feedback that tells us that we're part of the whole natural system are gone. For example, when we get water, instead of going to a lake or going to a stream, taking the water from it, and then knowing it's right there, and if I throw waste on the ground or I pollute, it's going to go into my own drinking water supply. I'm part of that system. Instead, what happens, the way we get water, is we go over in a little square room and we turn a little valve and water comes out. And then to get rid of our waste, we maybe push a lever and the waste goes away. And the link is broken. Matthijs Wackernager, al igual que muchos de sus colegas, se transporta todos los días de su casa en bicicleta, en lo que él llama la cicloterapia. Voy con bicicleta, yo lo llamo cycle therapy, es como psychotherapy. Claro, me voy en bicicleta. Se te van todas las males. Se van todas las males y todo bien. ¿Cuánto tiempo haces bicicleta cada día? No tanto, pero ves como 20 minutos para llegar, 20 minutos para regresar, tal vez un poquito más largo cuando tomo el tour a través del lago. Cada vez más personas en el mundo sienten que la razón de nuestra existencia es dar, no solo pensar en recibir, sino rendirse, entregar todo lo que uno puede. Es el buen vivir en otras latitudes. Y estos buenos ejemplos en los Estados Unidos, similares a lo que ya se está haciendo en Europa, y lo que comenzó en Ecuador, en Bolivia, en muchos lugares de América Latina, desde hace mucho tiempo, es la esencia del buen vivir. Porque el Ecuador lo que plantea es amar la vida. Muchísimas gracias por toda la compañía que nos han dedicado en esta serie. Ama la vida, buen vivir. ¿Qué te puedo yo decir del buen vivir? Porque está dentro de ti, déjalo salir. El buen vivir, buen vivir, buen vivir. Es tener a tu familia respirando junto a ti. ¡Buen vivir! El buen vivir, buen vivir, buen vivir. Es disfrutar de tu trabajo y poderte divertir.